psicología, filosofía, apologética y consejería familiar. También ha participado en conferencias y debates sobre la existencia de Dios, historicidad y resurrección de Jesús, fe, ciencia, homosexualidad y heterosexualidad. Ahora sí, le damos el espacio al hermano Luis. Hermano. Muy buenas noches, hermanos. Muchas gracias por esa invitación. Agradezco a Dios por ese tiempo que me permite compartir ese tema. Y bueno, ¿no? También agradecido con Dios porque me permite también conocer a algunos de ustedes. También agradecer al equipo que está organizando este evento, Intelectuales Teístas. Yo considero que estos temas, desde un punto de vista cristiano, es importante divulgarlo no solamente en entornos cristianos, sino también en entornos seculares. Bien, vamos entonces a iniciar ese tiempo con una oración. Luego voy a estar prosiguiendo con compartiendo unas diapositivas que he preparado para ustedes. Sí, así que le invito por favor, donde usted esté, que pueda inclinar su rostro y me acompañe en ese tiempo. Gracias, Señor, por este momento. Te pido, Dios, que seas tú quien nos pueda dar sabiduría para poder entender esos temas y ayúdanos, Señor Padre, a que cada día sigamos investigando, cada día podamos tener ese pensamiento crítico que en tu palabra también nos enseña, Señor. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, a ver, voy a pasar ahora a compartir las diapositivas que he elaborado para ustedes. Muy bien, se me ha invitado para poder compartir ese tema, la psicopatología y las posesiones demoníacas. Okay, voy a algunos aspectos previos a considerar. Número uno, es muy importante precisar de que esta exposición lo estoy haciendo en un entorno cristiano. Eso involucra que la explicación que yo pueda dar en un entorno secular a las posesiones demoníacas es muy diferente a un entorno cristiano. Por ejemplo, en algún momento cuando he expuesto esto en un campo universitario, en temas espirituales, esto involucra que previamente se tenga que demostrar que la área sobrenatural, es decir, o también involucrados en la parte de la filosofía, la metafísica, es algo razonable. Punto número dos, que el naturalismo filosófico posee límites. Y punto número tres, que la existencia de Dios es posible hacer una demostración filosófica y es razonable tratar de hacer algún tipo de explicación. Entonces, como nos damos cuenta, en un entorno cristiano, yo estoy presuponiendo que aquí varias de las personas que están aquí, de alguna u otra manera, comparten algunos conceptos que voy a estar exponiendo. ¿Sí? Un segundo punto importante es que voy a pedirles, por favor, que si ustedes tienen algunas preguntas, que ustedes ya sea puedan escribirlo en el chat y en los momentos, ya sea al final de la exposición, ustedes también van a poder tener un tiempo para poder participar. Bien. Proverbios 23:12 nos indica lo siguiente. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Posiblemente usted ha tenido ciertos tipos de experiencia, ya sea directa o indirecta, con este campo de los trastornos mentales, las posesiones demoníacas. Posiblemente usted ha escuchado algún tipo de testimonio de algunas personas que ha sido poseída o quizás algunos cuentos en su país, en su sociedad, donde constantemente se divulga en relación a estos temas. Todos nosotros en algún grado de nivel hemos estado expuestos frente a ese tema. Pero aquí vamos a encontrarnos en dos enfoques. Un enfoque bíblico, que es lo que nos enseña la escritura en relación a estos temas, y un enfoque también secular. Y este enfoque secular, tristemente, ha distorsionado algunos principios, o algunas definiciones, algunos términos objetivos que encontramos en la escritura. Entonces es muy importante precisar que desde un punto de vista bíblico, la sabiduría bíblica nos da un entendimiento claro. Y evidentemente, ¿no? A través de la disciplina de la ciencia, a través del conocimiento científico, esto también puede dar cierta luz a algunos campos oscuros que a veces no comprendemos, pero siempre la palabra de Dios debe ser fundamento en cada uno de los temas que vamos a abordar. Bien, cuando hablamos de psicopatología,
es muy importante indicar que existe diversos tipos de psicopatología. Una psicopatología en el campo clínico, una psicopatología también que se manifiesta en el campo educativo. El día de hoy, cuando tratamos de hablar lo que son las posesiones demoníacas, estaríamos hablando específicamente de la psicopatología clínica. Hay diversas definiciones dependiendo del enfoque psicológico, psiquiátrico, de cómo se define lo que es psicopatología. Bajo una definición etimológica, hablamos de psicopatología, a todos aquellos estudios que analiza la conducta anormal o los trastornos mentales. Hay algunas definiciones que sostienen que la psicopatología es el estudio de las enfermedades mentales. Yo me alejo, yo me alejo de esta última definición de las enfermedades mentales porque bajo mi postura considero que las enfermedades mentales en sí mismas no existen. Es un término mal indicado, mal sostenido. eh, Sin embargo, vamos a tratar de sostener lo que es la definición de la psicopatología bajo el concepto que es un trastorno mental. Ahora, ¿qué es un trastorno mental? Una de las cosas que vamos a poder comprender es que cuando hablamos de los problemas psicológicos, de los problemas mentales, los trastornos mentales, siempre cada una de las definiciones o las etiquetas o las entidades clínicas se van a basar en un manual. Particularmente, estamos hablando de lo que es el DSM, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Este manual ha surgido en los años 1950 aproximadamente bajo diversas ediciones, ¿no? Iniciando por la edición uno y actualmente tenemos la edición quinta, la quinta edición. Además de eso, la Organización Mundial de la Salud también desarrolló un manual que es el CIE. El CIE actualmente tenemos una 10ª edición. Ambos manuales dan una clasificación, muestran una definición, muestran los síntomas y signos de los diversos tipos de trastornos mentales que hoy en día existen en nuestra sociedad. Cada trastorno mental suele ser cambiado, renovado, modificado. ¿Cuáles son las razones? Voy el día de hoy también dar un abordaje crítico a este campo. Bien, de acuerdo a algunos comentarios indican que aunque este manual proporciona una clasificación de los trastornos mentales, debe admitirse que ninguna definición específica adecuadamente, que no posee una definición específica, no posee algunos límites precisos para el concepto de trastorno mental. ¿Qué significa esto? Que aún el propio concepto de trastorno mental es un término muy ambiguo, es un término no preciso. Esos serían algunos puntos críticos que encontramos, aun cuando se busca definir lo que es el concepto de psicopatología, lo que es el concepto de trastorno mental. El concepto de trastorno mental, como muchos otros conceptos de la medicina y la ciencia, carece de una definición operativa coherente que cubre todas las situaciones. ¿Por qué es importante desarrollar una precisión crítica de lo que es trastorno mental? Porque nos vamos a dar cuenta que durante este tiempo de exposición, muchas de las cosas que quizás usted ha aprendido o ha sido enseñado, posiblemente ha podido dialogar con algún otro profesional en el campo de la salud psicológica o salud psiquiátrica, nos vamos a dar cuenta que muchos de esos conceptos que hemos aprendido son errados a la luz de un punto de vista crítico, tanto de la ciencia como de la propia escritura. Existen ya diversos tipos de críticas en el campo académico. Revistas científicas ya empiezan a dar una crítica de por qué hoy en día los trastornos mentales han ido constantemente cambiando. Por ejemplo, un claro ejemplo tenemos a partir de los años 1960, cuando se empezó a diagnosticar el tema de la categoría de la homosexualidad como un trastorno. Después de los años 1973 fue cambiado totalmente. Estas críticas no solamente surgen bajo los cambios de la conducta sexual, sino en diversos tipos de cambios. Otro ejemplo también que podríamos mencionar, o bueno,
que podríamos preguntarnos es, ¿qué sostiene la psicopatología moderna de las posesiones demoníacas? Yo quisiera que aquí usted pueda prestar atención porque estamos tratando de ingresar a este desarrollo de esta exposición. ¿Qué sostiene la psicopatología moderna? Ahora, hay una diferencia entre la psicopatología clásica, antigua, y la psicopatología moderna. El estudio de los trastornos mentales, por ejemplo, en el tiempo medieval era muy diferente, ¿no? A veces se nos trata de hacer un reencuentro histórico totalmente errado, de que debido a que había muchas personas que se le catalogaban con algún tipo de posesión demoníaca, la medicina moderna, la psicopatología moderna, influenció para que ya no se tan solamente se vea a las personas bajo una suposición eh, que tenían una posesión demoníaca, sino una entidad clínica, ¿no? Realmente la historia de la psicopatología tiene bastantes errores debido a la cosmovisión que han dado estos historiadores. Una gran cantidad de historiadores que tratan de analizar el tema de la psicopatología, tanto clásica como moderna, muchos de ellos son agnósticos, son ateos, son personas no cristianas, entonces no les van a dar un punto de vista bíblico también a este aspecto histórico. Ahora, ¿qué sostiene la psicopatología moderna de las posesiones demoníacas? Bueno, en otras palabras, podríamos también preguntar cuál es la explicación de la psicología o de la psiquiatría frente a personas que tienen una posesión demoníaca. Y yo hago esto indicando de que vamos a darnos cuenta que aún el concepto de posesión demoníaca tiene diversos tipos de interpretaciones, pero bajo el supuesto de una posesión demoníaca, bajo las características que nosotros comprendemos. ¿Cuál es la explicación? Bueno, a lo largo de estos últimos siglos, los médicos, los psicólogos, cuando tratamos de analizar a una persona que tiene síntomas y signos de una persona demoníaca, no le damos ese diagnóstico, obviamente, porque no es un diagnóstico eh, científico, sino es un diagnóstico religioso, y lo que se suele dar es trastornos de estrés postraumático, episodios psicóticos, trastornos disociativos, trastornos, entre ellos, por ejemplo, entre los psicóticos tenemos los trastornos de alucinación y entre otros tipos de trastornos. Este enfoque es muy importante mencionar que tiene algunas características. Número uno, que brinda una visión naturalista de los problemas, sino debido a que nosotros sabemos que la visión naturalista es muy limitada porque no acepta los elementos sobrenaturales o metafísicos, no acepta la existencia de los ángeles, de Dios de los milagros. Por esa razón, posee esta visión naturalista. Al tener una visión naturalista de lo que es la salud y de lo que es la enfermedad, entonces estamos tergiversando la propia naturaleza humana. Entonces, actualmente, los diagnósticos que se suele dar a, a aquellas personas que podríamos mencionar que tendrían algún tipo de posesión demoníaca, eh, el diagnóstico actual está basado en una visión naturalista, una visión muy limitada y muy errada. Otro aspecto muy importante mencionar es que aquí van a brindar también una forma de tratamiento, una forma de abordaje, y esto incluye un tratamiento farmacológico o un tratamiento psicoterapéutico. Entonces, la ciencia moderna, debido a que ha fracasado en tratar de dar una interpretación adecuada a nivel filosófico, entonces lo que va a sostener es que el naturalismo o sea, se basa el naturalismo como fundamento para tratar de sostener de que las personas con posesión demoníaca en sí mismas no tienen una posesión, sino tienen un determinado tipo de trastorno. Algunos problemas actuales con la psiquiatría, y estamos hablando algunos problemas actuales con la psiquiatría moderna. Bueno, estos son los manuales que se han ido editando a lo largo de los años y que estos manuales de alguna u otra manera, uno de los argumentos
esenciales, el núcleo, yo diría, que tratan de sostener a aquellas personas que niegan, aquellos profesionales de la salud mental, que niegan las posesiones demoníacas o la influencia espiritual en el campo de la enfermedad y la salud, es que los manuales de diagnósticos mentales que posee la psicología y la psiquiatría son científicos. Y bajo estos manuales es lo que hoy en día se debe tener la visión médica para poder reemplazar ese término de posesión demoníaca. No obstante, este manual también posee diversos tipos de falencias, algunas falencias que existen en estos manuales en cuanto a un tema de problema antropológico. Puede enfermar lo humano. Hay diversos críticos que hacen que estas preguntas relacionadas a estos manuales, que lo ponen como una máxima autoridad para poder reemplazar algunos términos bíblicos. El problema nosológico existe en las enfermedades mentales, el problema semiológico existe en los signos mentales, el problema psicopatológico tiene la psiquiatría un método propio. Otros problemas que encontramos también en este campo de la psicopatología es la insatisfacción actual respecto a los sistemas diagnósticos, el cerebrocentrismo, que todos los problemas que las personas pueden tener se basan mucho tiene un origen en el cerebro. Y esta pseudofilosofía que se fundamenta en el cerebrocentrismo es lo que tergiversa muchas veces nuestro comprendimiento. Ejemplo, posiblemente en algunas de nuestras iglesias ha habido personas que han sido diagnosticadas con algún tipo de entidad clínica, ¿no? Un claro ejemplo tenemos en lo que son los trastornos psicóticos, las alucinaciones. Posiblemente aquel hermano, aquella persona que hemos conocido, está tomando algún tipo de psicofármaco para poder disminuir esas alucinaciones. ¿Y por qué se le suele dar psicofármacos? Porque se tiene una visión cerebrocentrista. Se considera bajo esta visión de que las alucinaciones se deben a causas químicas en el cerebro. Evidentemente, existen causas químicas que pueden causar alucinaciones, pero en la gran cantidad de personas psicóticas o con alucinación no se debe a causas eh, químicas. Muchas veces se deben también a aspectos espirituales, se deben a problemas de origen familiar, social, etcétera. Otra crítica que se le suele dar es la racionalidad científico-natural, bueno, la perspectiva de la filosofía natural que ya previamente he mencionado. Algunos investigadores, en relación a la crítica que se hace a lo que es la psicopatología moderna, indican lo siguiente: la pretensión de neutralidad respecto de la etiología de los trastornos se configura como un sistema pragmático y una concepción naturalista de lo que es la enfermedad. Bajo los presupuestos, otros comentarios de una base positivista de este modelo del conocimiento, el cuerpo se entiende como un organismo que funciona, enferma y se cura en base a la causa orgánica. Entonces ya nos estamos dando cuenta, bajo esta parte de mi exposición, de que lo que hoy en día se conoce como trastorno mental, psicopatología, es una visión muy naturalista de cómo de cómo se va a percibir, de cómo se va a evaluar lo que es la enfermedad y lo que es la salud. Algunos investigadores indican lo siguiente: aunque las etiquetas de diagnóstico crean la ilusión de una explicación, carecen de sentido científico y pueden crear estigma y prejuicio. Espero que estos hallazgos alienten a los profesionales de la salud mental a pensar más allá de los diagnósticos y considerar otras explicaciones de la angustia mental, como el trauma y otras experiencias adversas de la vida. Nos estamos dando cuenta que aún investigadores que buscan de alguna u otra manera tratar de entender los trastornos mentales ya se están alejando mucho de estos manuales psiquiátricos y están indicando que debemos buscar otras alternativas de explicación. Y desde un punto de vista como cristiano considero que estas otras alternativas lo podemos encontrar definitivamente
en la propia Biblia. Bueno, y así podemos mencionar una gran cantidad de investigadores que ya indican de que muchos problemas de trastornos mentales, problemas mentales, se puede ver también a una angustia humana, problemas sociales o familiares. Ya las revistas científicas también están optando que los diagnósticos psiquiátricos no tienen un sentido científico, una rigurosidad académica. Hay diversos tipos de hallazgos que ya se están realizando donde muchas veces estos trastornos mentales, como se nos suele enseñar, son producidos por aspectos del trauma, son producidos por aspectos individuales y etcétera, ¿no? Entonces ya nos damos cuenta de la crisis que hoy en día existe. Entonces, para poder resumir esta parte, entonces tratamos de darnos cuenta que los problemas de la psicología y la psiquiatría moderna, uno de ellos es que posee una visión errada de lo que es lo realmente saludable y lo que es la enfermedad, los conflictos sobre los modelos psicoterapéuticos. Hay más de 2 enfoques psicoterapéuticos de cómo se puede abordar, por ejemplo, cuando una persona es diagnosticada como esquizofrénica. Sabemos que uno de los síntomas positivos es la alucinación. Entonces hay diversos tipos de modelos que tratan de darle una explicación. Los problemas epistemológicos y nociológicos no poseen un estándar objetivo de lo que es la enfermedad y la salud. Ahora, en esta segunda parte de mi exposición vamos a tratar de poder esclarecer algunos conceptos, algunas definiciones en cuanto al tema de los demonios, la escritura y los modelos explicativos, porque también existen modelos explicativos a lo que es la posesión demoníaca. Veamos a continuación. Algunos aspectos previos a considerar es que la posesión demoníaca es real. Tenemos diversos pasajes bíblicos, tenemos un fundamento bíblico claro en relación a lo que es la posesión demoníaca, que es real. Jesús no solo expulsó los demonios, no solo expulsó los demonios, sino que sanó a los enfermos, Mateo capítulo 4, 24, a los afligidos por diversas enfermedades y dolores, a los oprimidos por los demonios, a los epilépticos y a los paralíticos. Punto número 3. En la escritura, algunos síntomas de problemas físicos, por ejemplo, las epilepsias, reflejaban una posesión demoníaca y algunas epilepsias no reflejaban una posesión demoníaca. Punto número 4. La Biblia es absolutamente silenciosa en cuanto a la pregunta de cómo surgieron las demonizaciones encontradas en los evangelios. Aquí el punto 3 es muy importante mencionar y voy a tratar de dar una explicación. No todos los epilépticos estaban poseídos por demonios y no todas las personas poseídas por demonios eran epilépticos. Mm, Lo podemos esto ver en Mateo 4:24. Las escrituras parecen reconocer que el hecho de que algunos epilépticos sufrían de una condición médica y algunos no. Por ejemplo, ¿no? Mateo 4, del versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Podemos también ver otra parte de la Escritura, Mateo capítulo 17, donde la Escritura nos muestra reconocer el hecho de que existían en ese tiempo personas, y hasta el día de hoy, personas con epilépticas que sufrían de una enfermedad también espiritual, es decir, personas epilépticas que también estaban con una posesión demoníaca. El versículo anterior o el principio anterior es que había epilépticos que sufrían de una condición física sin posesión demoníaca. Lo que vamos a leer a continuación es el principio de que también habían personas epilépticas de que tenían una posesión demoníaca. Señor, ten misericordia de mí, que es lunático. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Esa es la historia del lunático que estaba poseído, ¿no? Espiritualmente. Muy bien, continuemos. Ahora veamos los enfoques sobre la posesión demoníaca.
Ahora, existen varios enfoques, pero yo particularmente he puesto dos, ¿ok? El modo evalístico de ministerio, el término aquí evalístico proviene de un término griego que significa expulsar, y lo vamos esto a ver en diversos tipos de ministerios cristianos, lo vamos a poder observar en diferentes tipos de sociedades, y el otro enfoque es el modo clásico de guerra espiritual. Veamos algunas características de cada uno de ellos. Por ejemplo, este modo evalístico considera que la evangelización, la santificación y la consejería de discipulado se ayudan fundamentalmente a través de la expulsión de los demonios supuestamente responsables de los pecados de una persona. Otra característica de ese enfoque es que los demonios, como la lujuria, la ira, el orgullo y la autoacusación, requieren liberación, y la autoliberación puede ser un camino aprendido para crecer en santidad. Este enfoque también ve a demonios de cada rincón del corazón de un pecador, donde hay un punto de apoyo, una fortaleza o un pecado arraigado y acosador. ¿Cuál es el remedio bajo este enfoque? Lo que es el exorcismo o la expulsión de demonios. El exorcismo bajo este enfoque es definido como una unión bañada en oración en el nombre de Jesús después de que han identificado los pecados demonios específicos de un individuo. Otra característica es que este enfoque se basa en una teología oculta muy espiritista. Ahora, este modo clásico de poder analizar lo que son las posesiones demoníacas, porque estos enfoques tratan de definir cuáles son las características de cómo podemos nosotros ayudar a aquellas personas que están con una posesión demoníaca. Este enfoque clásico indica lo siguiente. Uno de los autores que ha desarrollado este enfoque es el doctor David Paulison. Y vuelvo también, quiero mencionar que estos dos enfoques o estas características también se ha sacado en base a algunas literaturas del doctor David Paulison, quien, bueno, es un consejero bíblico, tiene una postura reformada en cuanto a la teología, y bajo esta experiencia, también en el campo de la psicología, porque estudió psicología en la Universidad de Harvard y luego en algunos seminarios teológicos en Inglaterra, empezó a analizar este campo de las posesiones demoníacas y brindó estos dos enfoques. Bien, él indica de que las escrituras promueven la confianza en el poder y la protección de Dios, la aceptación de la palabra de Dios, la obediencia específica, la oración ferviente y enfocada y la ayuda del prójimo. La lujuria, la ira y el orgullo son pecados, no lo está. Entonces este modo clásico es muy diferente al modo balístico, ya sea que el modo balístico vea cualquier pecado como demonio, pero en cambio este modo clásico analiza a la lujuria, a la ira, al orgullo y entre otros como pecados. No denomina demonio a cada pecado. ¿Cuál es el remedio de este enfoque? La evangelización, la santificación y el discipulado y todos los hábitos espirituales que el creyente debe aplicar en su vida y que el no creyente también lo necesita. Enfoque basado en una teología saludable. Una de las diferencias entre ambos enfoques es la hermenéutica y la exégesis que se va a realizar en cada uno de los pasajes bíblicos que tenemos. Nosotros quizás estamos identificados en nuestras iglesias con algún tipo de enfoque. Posiblemente en su iglesia o en el ministerio donde usted sirve, aplica más este modo evalístico, o posiblemente en su ministerio aplica más un modo clásico. Ahora, estos dos enfoques nos permiten a nosotros tratar de comprender que una de las diferencias sustanciales es en el campo, como he mencionado, de la hermenéutica y la exégesis. La interpretación de la escritura en ambos enfoques es totalmente diferente. ¿Y eso qué involucra? Que también el abordaje frente a un caso espiritual que se pueda denominar como posesión demoníaca también viene a ser diferente. Algunas preguntas que hace el doctor David Paulison es,
¿Puede un aconsejado afirmar que el diablo lo hizo desear a una mujer reaccionar con ira hacia su cónyuge o comer en exceso? Bueno, la respuesta que él brinda es no. Él sostiene esto debido a que también indica de que nuestra propia naturaleza está caída y debidamente a que no tenemos una naturaleza caída y pecaminosa, no necesariamente vamos a asumir de que el diablo está en cada aspecto que particularmente que nosotros estamos pecando. Una segunda pregunta es que el doctor David Paulison realiza es, ¿deberían los cristianos esperar emular a Cristo y sus apóstoles con respecto a los encuentros evalísticos? Ni un solo ejemplo, él sostiene, en la Biblia muestra a Jesús o a los apóstoles usando el enfoque anterior evalístico para lidiar con el mal moral. Y aquí se introduce el concepto mal moral. Y este teólogo indica, y este teólogo y consejero indica de que hoy en día no debemos denominarlo como posesión demoníaca netamente, sino que muchas veces estas posesiones demoníacas poseen un problema moral. O sea, son aspectos morales que se ve en cada una de las personas que pueden tener ciertas características de una posesión demoníaca. Tres explicaciones posibles de las manifestaciones de los demonios producidas en el contexto del ministerio evalístico o este enfoque evalístico, donde se hace lo que es la liberación, la expulsión de demonios, etcétera, ¿ya? ¿Cuáles son las explicaciones que se le puede dar ante estas manifestaciones? Bueno, el primero, el poder de la sugestión. Au- eh, Muchas de estas manifestaciones demoníacas son producidas por tener una alta expectativa de lo que sucede. Hay diversas también características de que son personas también religiosas, creyentes. No necesariamente estamos hablando en iglesias con una teología saludable, sino también iglesias con una teología no saludable. Entonces también el tema de la sugestión influencia mucho. ¿Cuál es el principio que podemos sostener aquí? Que la gente con creencias demonológicas ven y experimentan a los demonios tal y como la gente con creencias modernistas ven y experimentan síntomas psicopatológicos. Cuando hablamos de que las creencias modernas ven y experimentan síntomas psicopatológicos, es que si a usted, por ejemplo, un profesional de la salud mental, le da un determinado diagnóstico, ¿no? O usted está quizás explorando en el doctor de Google si yo tengo una depresión o ansiedad debido a que tengo ciertas características similares, empiezo a asumir esos síntomas y en consecuencia puedo desarrollar una sintomatología tal cual como una persona que verdaderamente tiene la depresión o tiene una ansiedad o en otros tipos de trastornos. Entonces nos estamos dando cuenta que el tema de la sugestión no solamente se visualiza en un entorno eclesiástico o de un entorno religioso, sino también en el campo de la salud, en el campo psicopatológico. Muy bien, la cooperación de Satanás. Bueno, esa es una segunda explicación. Tal vez Satanás mismo coopera con el error para producir los efectos especiales generados por la enseñanza y la práctica de este enfoque evalístico. Bíblicamente, este enfoque evalístico está básicamente equivocado con respecto a la demonización de lo que es el pecado interno. Entonces ya llegamos a un punto de que este enfoque evalístico, tomando en cuenta las características que previamente he mencionado, posee, al no tener una teología adecuada o saludable, ya empieza a tergiversar lo que es de lo que encontramos en el campo de la teología sistemática, ¿no? La teología, lo que es el estudio del pecado. Lo ve como una especie de pelagianismo a lo que es, lo que es el pecado. O sea, posee una interpretación muy diferente, o como algunos consejeros bíblicos sostienen,
tergiversada de lo que es el propio pecado. Una tercera razón de explicación ante esta influencia de la posesión demoníacas es que este enfoque evalístico podría en realidad invocar actividad demoníaca. Si usted en algún momento ha podido estar en un entorno eclesiástico donde se aplica esto, yo estoy completamente seguro de que usted ha podido ver de que hay ciertos tipos de actividad demoníaca que se puede aplicar. Mm, Yo he participado en algún momento en estas iglesias donde se aplica este enfoque y he podido darme cuenta que no solamente se aplica la sugestión en el expositor mientras está desarrollando su prédica, sino también en la música. Sabemos muy bien que la música es muy sugestiva. Sabemos muy bien que la música influencia mucho nuestras actividades psíquicas, nuestra propia conducta humana. Y al tener experiencia, no solamente en un culto, sino también en campamentos donde se aplica estas eh, liberaciones o expulsión, y aquí yo quiero ser muy respetuoso. Si usted participa en una iglesia, aquí tan solamente estamos tratando de analizar y viendo algunos puntos críticos que se ve en estos entornos. Entonces, al yo tener experiencia, ya sea en un culto de un domingo y también en campamento donde se hace la expulsión de demonios, he podido darme cuenta que también existe cierto tipo de espiritismo, que hay influencia espiritista y hasta ocultista. No puedo mencionar que eso se ve en todos los entornos eclesiásticos, pero lo que sí puedo mencionar es que pseudo iglesias aplican este método, que pseudo de instituciones cristianas aplican este método. Y tristemente hay una tergiversación de cómo ayudar al ser humano. Cuando hablamos en este tercer punto es que las voces en la mente no son una rareza. Hay burlas blasfemas, brotes de tentación de revolcarse en comportamientos de fantasía vil o pensamientos persuasivos de incredulidad. Bien, si nosotros tratamos de un poco analizar en cuanto al tema de las posesiones demoníacas y lo que hoy en día se opina, ya sea por personas no cristianas, por ejemplo, Teresa Porqueras, ella escribió este libro, Yo Satanista, y ella sostiene que el 1 o 2% de las personas que acuden a un exorcista están poseídas y todos los demás poseen un trastorno psiquiátrico. Llegamos entonces un poco a ver de que el tema de las posesiones demoníacas le da a una ínfima cantidad de personas. Ahora, ¿cuál sería la explicación bíblica? Eso sería otra charla que podríamos tratar de analizar. Y bueno, lo que se sabe muy bien es que durante el primer siglo, ¿no? Mientras Jesús desarrollaba su ministerio, había una mayor influencia en este campo demoníaco a diferencia de hoy en día. Ahora esta mayor influencia son algunos comentarios que se recoge de algunos teólogos para explicar de cómo hoy en día hay una poca cantidad de personas que están poseídas por demonios. Y es ahí donde en nosotros puede lucubrar alguna idea y es entonces cómo se explica el tema de los trastornos mentales. ¿Tienen alguna posesión demoníaca? Eso lo vamos a responder también al final de esta exposición. Y le agradezco bastante a aquellos que están poniendo sus opiniones. Me parece muy, muy favorable que usted pueda dejar unos comentarios, algunas opiniones. Esto nutre bastante esta exposición. Bien, ahora entramos también a una tercera parte ya final también de mi exposición y es comprendiendo la naturaleza humana desde un enfoque bíblico. Nos hemos dado cuenta que el modelo filosófico de la psicopatología moderna posee un comprendimiento no adecuado de la naturaleza humana, porque él se basa mucho en un naturalismo filosófico y esto limita
también la comprensión. Ahora, el enfoque bíblico definitivamente nos ayuda a entender. El corazón definitivamente afecta al cuerpo y el cuerpo afecta al corazón. Estos son consecuencias de nuestra unidad ontológica. El cuerpo de alguna manera también es debilitado. Saben muy bien que tanto el cuerpo como el corazón poseen una relación bidireccional. Tanto la parte almática como la parte física necesariamente va a ser afectado. Ah, si ustedes en algún momento han podido ver alguna película de terror de posesiones demoníacas, nos damos cuenta de que el demonio siempre va a habitar en un cuerpo físico, cuando está frente a una persona, un cuerpo físico, y si en ese momento se acerca el doctor y le inyecta ya sea algún tipo de medicamento donde va de alguna manera a descomponer aspectos físicos, el demonio no tiene alguna forma de cómo manifestarse. O sea, para que se pueda desarrollar algún tipo de influencia, nos damos cuenta que tanto la parte almática como la parte física eh, poseen una relación bidireccional. Otro aspecto muy importante que debemos mencionar es que el pecado no siempre causa una discapacidad física. Sabemos muy bien que los judíos, ¿no? En el tiempo de Jesús asumían que una persona, una persona, por ejemplo, que tenía el paralítico, lo que lo que se registra en Marcos capítulo 2, ¿no? Se menciona un paralítico que fue llevado por cuatro amigos hacia Jesús. Y el conocimiento judío es que ellos asumían que la parálisis se debía necesariamente a lo que es el pecado, o sea, era producto del pecado. Una enfermedad física era producto del pecado. Definitivamente es un conocimiento errado de lo que podemos entender como discapacidad física. Y es ahí donde Jesús luego sabe muy bien, ¿no? Hijo mío, tus pecados te son perdonados, pero si nos damos cuenta ahí, es que Jesús no relaciona su discapacidad, la parálisis, por el pecado. Hay algunos otros pasajes que lo vemos que sí se menciona, pero no necesariamente en ese pasaje se va a relacionar que su parálisis se debe a su pecado. Entonces es muy importante también precisar esto, que no todos los trastornos mentales es producto del pecado, pero sí existe influencia, o sea, existe influencia, pero no todo se origina. Un claro ejemplo podemos darnos cuenta en lo que es una depresión producto de de un cáncer, algunos cánceres o algunas enfermedades también en algunas enfermedades físicas van a desarrollar síntomas depresivos. Otro ejemplo que puedo dar es que, por ejemplo, esto me comentó un pastor que él en un tiempo estaba aconsejando a una hermana en la iglesia juntamente con su esposa, pero luego esta hermana no volvió a la iglesia y él llegó a observar que la hermana solía, en un momento llegó a ir a la iglesia, perdón, y fue a la iglesia totalmente sin ropa, ¿sí? Desnuda, y ella indicaba de que era la Virgen María. Los pastores, en una iglesia bautista específicamente sucedió, se reunieron y trataban de orar por ella. Y ya esto era varias veces, eso era muy frecuente, que la hermana venía desnuda y asumía que era la Virgen María. Llegó un momento donde, bueno, ya algunos vecinos llamaban a algunas autoridades, el hospital psiquiátrico cercano, aledaño a la iglesia, envió a algunos médicos y le llevaron para hacer unos análisis y se dieron cuenta que había parásitos en su cerebro, o bueno, parte de su cerebro. Y esto ocasionaba que ella pueda tener las alucinaciones. Luego que se dio un tratamiento farmacológico, un tratamiento médico, ella empezó a mejorar. Entonces nos damos cuenta que hay muchas veces tenemos que ser muy cuidadosos para asumir que se trata de una posesión demoníaca
porque no necesariamente puede ser algún tipo de problema físico. Podríamos también hablar de algunos aspectos morales. Y ya nos hemos dado cuenta que aún secularmente, como también el catolicismo, como lo entiendo hoy en día, es que eh, el 1 o el 2% se puede asumir que tiene una posesión demoníaca de la gran cantidad de personas que van hacia un exorcista. Entonces nos damos cuenta que la posesión demoníaca es muy ínfima hoy en día. Muy bien. ¿Cuál es el diagnóstico entonces espiritual? ¿Cómo nosotros podemos, si usted es un consejero, un pastor o alguien que está interesado y está investigando ese tema y usted dice, ¿no? Pero ¿cómo yo puedo detectar que realmente esa persona está endemoniada o tiene una influencia espiritual o hay pecado? Porque hay que comprender que la enfermedad no necesariamente es producto del pecado. También hay que comprender que los problemas mentales no necesariamente se debe a una posesión demoníaca, porque también se pueden deber a una práctica del pecado, también una persona, o también problemas físicos. Hay varios puntos ahí que debemos tratar de explorar, una exploración general de los posibles origen del problema de una persona, ¿sí? También debemos sostener de que existen dos tipos de problemas en el ser humano, problemas físicos y problemas almáticos. Esto puede incluir los problemas psicológicos, ¿sí? Desde mi punto de vista, yo considero que todos los problemas psicológicos son problemas espirituales, ¿ok? Este es bajo este punto de vista que yo sostengo. Entonces, tomando en cuenta que, que existen dos tipos de problemas, hay que analizar a la persona que está acudiendo a nosotros o que está en nuestras iglesias o que quizás es un familiar. ¿Cuál es el origen? Si es un problema biológico o es un problema espiritual, psicológico. Un primer paso que debemos hacer es, como buenos consejeros, como personas que van a hacer un diagnóstico espiritual, es hacernos algunas preguntas. ¿Hay algún indicador, por ejemplo, que revele que la persona incursiona en el ocultismo? ¿Pasan grandes cantidades de tiempo dedicados a la inmoralidad de cualquier tipo? Es decir, está en malas prácticas que podrían exponerlo a lo demoníaco. ¿Están involucrados en idolatría de algún tipo? Esto podría ser un indicador de que la posesión demoníaca es un factor, ¿sí? Entonces es muy importante tratar de hacernos esta pregunta como un primer paso para diferenciar si es una posesión demoníaca, es un problema de una práctica de pecado o es un problema médico también. Un segundo paso es que la pregunta que debemos realizar ¿es la persona cristiana? ¿Es nacido de nuevo? ¿Ha creído en el Evangelio? ¿Sus obras reflejan el carácter de Cristo? El principio bíblico es que si una persona es un creyente genuino, habitado por el Espíritu de Dios, puede incursionar en lo demoníaco, pero la posesión demoníaca no es posible. Y eso tenemos todo un fundamento bíblico de por qué creer que un cristiano nacido de nuevo no puede estar poseído bajo estas características que tenemos como la posesión demoníaca, ¿no? Y ahí eso lo tenemos una base bíblica, lo tenemos en 1 Corintios 10:21, cuando Pablo exhorta, ¿no? De que habían creyentes que incursionaban en lo demoníaco, pero nos damos cuenta que esa persona, estos creyentes, no estaban poseídos. Entonces ahí tenemos bastante fundamento bíblico de que una persona creyente no puede estar poseído por el demonio. El tercer paso es realizarnos la siguiente pregunta. ¿Es posible que la persona a la que está asesorando sufra de una dolencia médica? Es muy importante mencionar eso, porque nosotros quizás no sabemos si esta persona que tiene ciertas características, ¿no? De una persona endemoniada, eh, no sabemos que quizás tiene un previo diagnóstico médico, algún tipo de enfermedad, algún tipo de trastorno que se haya desarrollado, etcétera. Entonces debemos tratar de identificar eso, así como en el caso de que les comenté de lo que me comentó este pastor Bautista, de que esta hermana de un momento a otro llegó a la iglesia totalmente desnuda y luego
fue llevado a un hospital psiquiátrico y le indicaron de que había parásitos en su cerebro y eso es lo que provocaba que ella pueda estar alucinando. Y bueno, está tanto una alucinación física como verbal. El principio bíblico aquí es que no todas las dolencias médicas, incluso las de la mente, están relacionadas con la posesión demoníaca. Es muy importante sostener este principio y aquí hablamos también de la suficiencia de la escritura. ¿Se han dado cuenta ustedes de que cuando se observa, ¿no? Y se dice que esta persona está endemoniada, lo que hacen es que primero busquen de acuerdo al ministerio evalístico, la liberación? Nos damos cuenta que aquí hay un principio, un procedimiento no bíblico. La escritura nos enseña que la persona, para que pueda ser sanada, ya sea emocionalmente, espiritualmente, eh, lo que primero necesita es creer en el Evangelio, creer en la escritura. Y acá podemos nosotros mostrar diversos pasajes bíblicos. Si hacemos un vistazo tan solamente en Salmos capítulo 34, nos menciona que todas nuestras angustias pueden ser sanadas por la palabra de Dios, por el Señor. Ah, es algo muy interesante, es que las personas que en un momento han tenido algún tipo de trastorno mental, ya sea como un trastorno psicótico o una esquizofrenia, previamente han pasado por un proceso de angustia. Y lo que yo les aseguro, no puede pasar en todos los casos, pero en la gran cantidad de casos que he podido entrevistar, que he podido conversar con pacientes psiquiátricos y que he podido ayudarles en la consejería, en la historia clínica lo que yo he encontrado es que ha habido prácticas de pecado constantemente en su vida y ha llegado un momento donde estas personas han empezado a alucinar y a nivel de su razonamiento han tenido diversos tipos de tergiversaciones. Y el pecado ha provocado muchas veces que esta persona pueda tener estas características o estos tipos de síntomas, ¿sí? Eh, Esto es lo que yo he podido, tanto en una experiencia particular, pero más allá de mi experiencia, la escritura nos enseña que definitivamente eh, el Evangelio de Cristo puede transformar personas, puede cambiar el alma del ser humano y puede ayudar que cualquier persona que pueda estar endemoniada, si tratamos de indicar de que hay una ínfima cantidad de personas, puede cambiar conociendo el Evangelio, conociendo la Escritura. Cuando tratamos de construir el diagnóstico bíblico, nos damos cuenta que mucho de nuestro comportamiento, de la conducta humana, de los problemas que hay en el ser humano se debe al corazón, a la mente. Nos damos cuenta que el hombre exterior, cuando no manifiesta una conducta del carácter de Cristo, eso se debe también al hombre interior, de cómo sus pensamientos, su conciencia, sus motivos, sus deseos, su voluntad, cuando son controladas por el poder de Cristo, la conducta humana puede manifestarse en muchas cosas. Y nos damos cuenta que hoy en día, si bien es cierto, existen diversos tipos de diagnósticos, que es un diagnóstico secular, que es muy importante, es muy importante conocer, que es muy importante aceptar también los consejos de un médico, de un psiquiatra, pero sobre todo hay que comprender que la escritura también brinda un diagnóstico, que si bien es cierto, necesitamos de un profesional, como yo suelo decir, no solamente usted escuche el consejo de un psicólogo cristiano, sino usted le debe poner más atención si ese psicólogo cristiano o ese psiquiatra cristiana aplica los conocimientos bíblicos en su abordaje. Porque les puedo decir con total certeza, porque conozco que no todos los psicólogos cristianos o psiquiatras cristianos analizan su tratamiento o su abordaje, su diagnóstico en base a la escritura. Es muy importante esto mencionar.
¿Es la Biblia suficiente para saber cómo tener un matrimonio exitoso? ¿Es la Biblia suficiente para ayudarnos a enfrentar las luchas, las ansiedades, los problemas humanos, etcétera? Bueno, y algunas conclusiones que podemos sostener es que estos manuales psiquiátricos o esta postura psicopatológica posee está totalmente tergiversada. Podemos también sostener que la Biblia es suficiente, que los problemas humanos tienen diferentes causas y por tanto diferentes formas de abordarlos, que el tema de las posesiones demoníacas, vamos a comprender que existen dos tipos de ministerios. También podemos indicar que las posesiones demoníacas hay una gran cantidad ínfima de personas, perdón, a las personas que acuden a un tema de exorcista, del 2%, se les considera que tienen una posesión demoníaca y los demás, más del 90%, no. De acuerdo al análisis de personas que han estado involucradas en este campo del exorcismo, en este campo del Ministerio de la Liberación. Entonces nos damos cuenta que es un tema bastante amplio, sé que pueden existir más dudas, incluso relacionadas a este tema, pero definitivamente esto nos ayuda mucho a poder tratar de saber también qué es lo que la escritura nos enseña y por qué es importante que en nuestra forma de comprender estos problemas psiquiátricos o el tema de las posesiones demoníacas, por qué es importante siempre priorizar los principios de la palabra de Dios, más allá de una profesión, aún independientemente de que yo aplique, de que yo sea un profesional de la salud mental, más allá de eso, la escritura debe tener nuestro fundamento en todo. Si usted es un psiquiatra, si usted es un psicólogo, si usted es un consejero, la escritura debe ser el parámetro y el fundamento de su proceder. Esto es bajo una convicción personal que tengo. Bien, entonces con esto estoy finalizando mi exposición. Dejo entonces ahora que los hermanos encargados puedan continuar con este tema. Muy bien, gracias por la exposición, muy atinada. Queremos abrir este espacio de preguntas. Solamente nos restan 15 minutos. Queremos dar espacio para una o dos preguntas, bueno, dependiendo cuánto se extienda la respuesta. ¿Alguien tiene preguntas? O leemos la que está Aló, en el chat. aló, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Puedo hacer Adelante. una aportación? Adelante. ¿Cómo están? Buenas noches, mucho gusto. Yo me llamo Ariel Montero. Trabajo en el tema del Ministerio de Liberación y de Trabajo con Espíritus. Y bueno, también estudio otros campos de teología, pero más me especializo en esto. Ya voy como casi 5 años. Y me he dado cuenta que mucho de la forma que se aborda es muy extremista, casi como decía en el, en la exposición, que le ponen a cada pecado un demonio. Perdón, hermano, perdón, Sí. perdón. Eh, Estamos en el espacio de preguntas. Si gusta, haga la pregunta porque no tenemos mucho tiempo. En otra ocasión La- puede aportar. ya, me Si gustaría tiene una saber, pregunta para el expositor, hágala. me gustaría saber en qué se han basado para determinar lo que son las posesiones demoníacas. Yo tengo entendido que hay tres manifestaciones diferentes: la contaminación espiritual, la influencia demoníaca, la posesión demoníaca, y en base a eso incluso hay que determinar qué tipo de espíritu, porque en Efesios 6:12 nos habla de 5 tipos de espíritu, o creo que son 6, que son principados, potestades, gobernadores, huestes, también hay parásitos. Quisiera saber en qué se han basado, porque en la exposición, aunque estuvo buena, sí, muchas cosas tan ciertas, habla solamente de la posesión o de casos muy extremos. Muy bien, Bien, muchas gracias. adelante, hermano Luis Palau. Sí, muchas gracias, hermano Ariel, si no me equivoco. Sí, porque es el hermano Ariel. Bien, hermano, estamos aquí ahora ingresando a otro campo. Ah, yo estaría muy gustoso de poder participar incluso
en debates teológicos si realmente la interpretación bíblica está a favor de unas posesiones demoníacas o qué es lo que enseña la escritura. ¿Ya bien? Porque acá vamos a ver que existen dos posturas y esto se debe, como vuelvo a repetir, a una hermenéutica y a una exégesis. ¿Sí? Yo mencioné que respeto mucho si aquí participe alguien en algún ministerio de liberación, particularmente mi postura teológica me inclina a que los ministerios de liberaciones pueden ser reemplazados por una postura clásica de abordaje. Esto incluye lo que es el evangelismo, la santificación, el discipulado y etcétera. Si estamos ingresando aquí, la pregunta del hermano básicamente es en cuanto a estos dos enfoques y la interpretación que se le puede dar. Entonces yo he basado mi exposición y bueno, una pequeña parte he sostenido en cuanto a algunos principios de la Biblia, ¿sí? Básicamente no he ingresado a abordar en los diversos modelos que puede existir de la liberación, porque hay que comprender que mi exposición no se ha basado en los modelos explicativos teológicos de lo que es la liberación. ¿Sí? Yo creo que esto lo puedo dejar a otro momento en una discusión teológica y saber qué es lo que, hacia dónde la Biblia se inclina en cuanto a este campo, porque estamos ingresando aquí a un campo teológico. Eso es lo que yo puedo mencionar. Bien, gracias. Vamos a leer algunas preguntas que se hicieron acá en el chat. ¿Existe algún modelo psicológico que considere la posesión como verdadera y el exorcista como persona útil? No sé si entendió La, la- sí, la la pregunta, respuesta, sí, hermano sí, Luis Palau. la respuesta rápida es no. La respuesta rápida es no. Muy bien. Ningún modelo psicológico, psiquiátrico, va a asumir como verdadero las posesiones demoníacas. El otro enfoque que la psicología hoy en día lo ve es lo que es la parapsicología, ¿no? En la parapsicología sí se puede aceptar muchas cosas, pero como he mencionado, eh, el hecho de que un enfoque psicológico no lo acepte no significa que sea verdadero. ¿Sí? Está muy bien lo que he dicho. El hecho de que un enfoque psicológico no lo acepte no significa que sea verdadero. ¿Por qué? Porque bajo el enfoque psicológico no existe Dios. Bajo un enfoque pragmático, naturalista, no existen los ángeles, los demonios, el pecado. Me dejo entender, entonces ahí es muy importante precisar eso. Pero la respuesta es no. Ni un enfoque psicológico va a aceptar el tema de las posesiones demoníacas. Creo que el audio, El hermano, su micrófono, micrófono hermano. está. Perdón. Eh, déjame entrar aquí al chat. Me perdí. Permítame. Dice, ¿puede existir una explicación bíblica para las parálisis de sueño, alucinaciones o escuchar voces en la cabeza? Ya, muy bien. Aquí hay hay diversas categorías. Primero, las parálisis bíblicas, ¿no? Usted quizás ha experimentado eso, yo quizás viendo las características de la definición de parálisis bíblica, que una persona está inmóvil, que no puede movilizarse, puede observar su entorno, puede ver, puede percibir, y luego se le acerca a alguien o un espíritu, demonio, y bueno, lo busca atacar, ¿no? Quizás bajo esa definición entendemos como la parálisis bíblica. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? Ahora, no solamente qué es lo que la Biblia, sino también a nivel también de la medicina. Pero veamos, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña? Obviamente nuestros sueños representan nuestras motivaciones, nuestros sueños representan lo que deseamos hacer, nuestros sueños representan también lo que uno quizás está practicando, lo que uno quizás ha observado. O sea, cuando la explicación de lo que es una parálisis bíblica se da por la experiencia previa que el sujeto ha tenido con su propio entorno. Y esto no necesariamente estamos hablando de que la persona está poseída o que el demonio se le está acercando en una parálisis bíblica. No necesariamente eso.
Pero eso no descarta de que puede existir influencia, ¿sí? Pero no necesariamente. Entonces, yo considero que desde un punto de vista bíblico también en cuanto al tema de las alucinaciones, es que una persona, producto, ya sea de practicar algún tipo de idolatría, cual sea el tipo de idolatría, puede empezar con el tiempo a desarrollar diversos tipos de tergiversaciones en su pensamiento. En consecuencia, empieza a tener ciertos tipos de alucinaciones. Puede desarrollarse bajo un enfoque bíblico, pero también podemos darnos cuenta que una falta, una adecuada nutrición, el tema de no tener un hábito de sueño adecuado, puede provocar también el tema de las alucinaciones. O sea, hay muchos factores de cómo se desarrolla, cómo se origina lo que son las alucinaciones. Y la Biblia nos habla mucho en cuanto al tema de los hábitos, en cuanto al tema de los tiempos. La Biblia nos enseña también en cuanto a cómo debemos aprovechar bien los tiempos también, de la importancia de poder ser muy cuidadosos de qué estamos invirtiendo en nuestros tiempos y las consecuencias cuando no invertimos adecuadamente en nuestros tiempos. Eso lo encontramos en el libro de Efesios, un abordaje bíblico de la importancia de cuidar bien los tiempos. Entonces, en ese sentido, desde un punto de vista bíblico, respondiendo una respuesta corta y rápida, puedo mencionar eso. Gracias. Vamos a dar espacio para una pregunta. Si alguien tiene una pregunta, habilite su micrófono y haga su pregunta. Hola, creo que hay más preguntas por ahí. Ok, si no hay, vamos entonces aquí tenemos una pregunta para el expositor. ¿Cómo distinguir una posesión demoníaca de otro tipo de patologías de carácter no espiritual? Muy bien, mi tercera parte desarrollé algunas preguntas que usted debe realizar o realizar también a la familia de esa persona, ¿no? Es muy importante diferenciar primero, o sea, tenemos que hacer una exploración, saber primero si tiene algunos antecedentes psiquiátricos, tiene algunos antecedentes médicos. Si la persona tiene algún tipo de enfermedad, es muy importante eso. Esto lo puedo mencionar con esta experiencia que yo he tenido frente a personas que se le ha asumido que tiene una posesión demoníaca cuando no lo es. Me pasó esto evaluando a un joven de 27 años de edad. La mamá la mamá creyente, estaba bastante desesperada. Me llamó porque indicó de que su hijo empezaba a tener ciertas conductas que parecían que estaba endemoniada. Ya la iglesia, los hermanos de la iglesia de esa hermana habían ido a su casa para expulsar los demonios. Entonces, cuando yo llego, lo observo con una conducta bastante calmada, ¿sí? Empiezo a hacer las siguientes preguntas, ¿no? Un poco empiezo a analizar el caso. ¿La persona es creyente? ¿No es creyente su hijo? Si es creyente, ¿usted ha visto rasgos de un carácter de Cristo en su vida? ¿Usted ha visto que él ha tenido prácticas bíblicas también en su comportamiento o no? Entonces yo empiezo a encontrar lo siguiente, que esta persona, desde los 22 años de edad, empezaba a ir a los prostíbulos. Iba a la iglesia paralelamente. A los 14 años de edad, experimentó un abuso sexual. Después de los 22 años de edad que asistía a la iglesia, que iba a los prostíbulos, practicaba diversos tipos de pecados sexuales. Luego llegó un momento en toda su práctica que empezó a alejarse de la iglesia, empezó a alejarse de Dios, empezó a tener sentimiento de culpabilidad. Nos estamos dando cuenta en ese caso particular de cómo se empezó a desarrollar estas alucinaciones. Y no es que estaba poseído,
nos estábamos dando cuenta que no necesariamente estaba poseído, sino había una práctica de pecado. A todo aquello que usted considera que está poseído, yo quiero indicarle lo siguiente, que no necesariamente esto se debe a una posesión demoníaca, porque puede ser también una práctica de pecado moral, pues una práctica de pecado, lo que está ocasionando es eso. Entonces usted debe tratar de analizar estos antecedentes médicos, estos antecedentes psicológicos, estos antecedentes espirituales. Es muy importante. ¿Y qué prácticas está teniendo esta persona? De acuerdo a eso, yo consideraría que si es necesario, ahora vamos a darnos cuenta que que hay manifestaciones ya muy descontroladas que uno puede hacer. ¿Sí? Yo no estoy negando que una persona pueda estar endemoniada, pero lo que yo sí estoy indicando es que son casos muy ínfimos que se ve. Y cuando se explora, no necesariamente es por una posesión demoníaca. Entonces, cuando usted observa frente a una conducta ya muy sobrenatural, por ejemplo, que empiece a levitar, que empiece a caminar por las paredes, que puede suceder, son casos muy excepcionales, que cuando es una conducta con un comportamiento que manifiesta algo sobrenatural, usted puede darse cuenta que estamos frente a un posible caso de una persona endemoniada. ¿Me dejó entender? Estos son casos muy excepcionales que se puede dar, pero usted tendría un poco que analizar los aspectos previos que le he mencionado y también la conducta de esa persona. ¿Está bien? Entonces yo creo que sí es muy importante. Ahora, no toda la persona, no todo creyente va a estar preparado también para este ámbito. Saben muy bien que los demonios nos conocen, saben parte de nuestras prácticas, saben si pecamos o no pecamos, saben si estamos viviendo una vida doble o no viviendo una vida doble. Y la autoridad espiritual es una parte muy importante. La autoridad espiritual que usted tenga, la comunión con Cristo que usted tenga. Es por eso que y si usted está en el Ministerio de Liberación, sabrá que no todas las personas creyentes van a poder acudir para poder estar frente a ese proceso de liberación, a ese proceso de evangelismo que se le puede hacer. No todas las personas. Entonces, yo creo que tomando en cuenta este análisis, tanto médico, tanto familiar, tanto espiritual, y bueno, y analizando un poco la conducta, yo creo que podemos tratar de sacar algunos indicadores, ¿no? De que si es una posición demoníaca netamente o es los síntomas que tienes es producto de la práctica del pecado, puede ser algo médico u otro tipo de influencia. Bien, vamos a darle Eh, al hermano Melvin la oportunidad de hacer la pregunta. Dios me Última le bendiga. pregunta. Ok, perfecto. Gracias, mi hermano. Dios me le bendiga, mi hermano Luis Palau. Un privilegio en escucharlo. Mire que yo tengo una pregunta, una duda que me surgió ya hace varios años. Para ponerte en contextos, mis primeros 4 o 5 años yo participé en múltiples liberaciones, pero cuando yo digo múltiples son bastantes, pero hay algo en particular que siempre me llamó la atención y ahorita que yo lo escucho y sé que a través de su experiencia usted me puede dar una respuesta. Y es que cuando miramos, como usted mencionó, personas que se tiraban al suelo, ponían su voz robótica, un fenómeno en particular es que siempre las personas vomitaban, no en su totalidad, pero sí un gran porcentaje, vomitaban sangre, incluso una fetidez terrible. Y yo siempre me pregunté a qué se debe eso. Entonces mi pregunta sería básicamente, desde su experiencia o bíblicamente se podría decir, a qué se debe este fenómeno, creyendo de que estas personas están poseídas y luego pues son liberadas. ¿A qué se debe esta transición? O cuando terminan de ser liberadas empiezan a vomitar y todo lo demás. Bueno, mi hermano, yo sé que es una pregunta bastante sensible y si desea, pues me la puede contestar, mi hermano. Bendiciones. Sí, muchas gracias, hermano Melvin, por su pregunta. Eh, Cuando he estado también presente frente a campamentos de liberación,
cuando he estado también en iglesias que aplican estos ministerios de liberación, una de las formas que se suele ver es que todo aquello que expulsa desde una flatulencia, desde algo que empieza a, ya sea vomitar o alguna otra cosa, se va a asociar a que el demonio está siendo expulsado, ¿sí? Eso es lo que se suele sostener en estos entornos, ¿sí? Sabemos también que una persona puede vomitar, o sea, manifestar fisiológicamente ciertos síntomas, como el vómito, no necesariamente por un aspecto físico, sino también por un aspecto a nivel del entorno ambiental. Yo indiqué tres posibles razones de cómo se puede explicar estas manifestaciones de ciertas características de las posiciones muñecas. Entre ellos se puede mencionar lo que el hermano Melvin mencionó, del tema. eh, y una de esas explicaciones es que el tema de la sugestión influye mucho. El tema de la sugestión y el principio de la sugestión es lo que se aplica bastante en esos entornos. Y vuelvo a decir esto. Respeto bastante si alguno de ustedes pues, no opina lo mismo que yo en cuanto a este campo, porque estamos ingresando a un campo teológico, ¿sí? Yo quiero indicarles esto. Este es un campo teológico que posee diversas interpretaciones. Y como he mencionado, la interpretación, la exégesis y la hermenéutica va a diferenciarse entre un ministerio que aplica el tema de la liberación y otro ministerio que no. Entonces, el tema de la sugestión, respondiendo al hermano Melvin, es algo que se puede observar. Y si estamos en un entorno, en un ambiente donde ya se acepta estos aspectos de la liberación, donde ya se ve que la persona está observando que quizás se va a tener que hacer una caída hacia atrás y donde hasta se puede desmayar, ciertos tipos de conductas así, similares. Esto, una de las explicaciones se puede dar por el tema de la sugestión. Yo no puedo tampoco ignorar de que esto también se deba a una influencia demoníaca, que yo considero que es muy ínfima, pero sí se puede dar, ¿sí? Entonces serían esas dos respuestas rápidas frente a la pregunta que nos ha hecho el hermano Melvin. Gracias, profesor. Muy amable. Bien, ya cerramos entonces ya este espacio de preguntas. Queremos agradecer al hermano Luis Palau por tan buena exposición. Ahora vamos a darle el espacio a la hermana Carla Chambilla. Buenas noches, hermanos. Gracias, hermano Luis, por este momento que nos compartiste este tema muy importante, muy delicado. Y bueno, a partir de ahora vamos a pasar a dos sorteos, ¿sí? El primero va a ser por una beca para estudiar en Artian Academy. Es un honor para nosotros como equipo de intelectuales teístas poder hacer este sorteo y que uno de ustedes se lo gane, ¿sí? Bueno, vamos al primer sorteo y luego tenemos un segundo que va a tratarse de un libro. Bueno, vamos a hacer una cuenta regresiva y luego de esto les voy a pedir que vayan habilitando sus cámaras para tomar una fotito de recuerdo y guardarla, ¿sí? Bueno, vamos a la cuenta regresiva, esperamos que sea de muchísima bendición para sus vidas, para el hermano que se lo gane. 4, 3, 2, 1, y el que se gana la beca para estudiar en Artian Academy es la hermana Ámbar. Felicidades, hermana. Felicidades, hermana. Gracias, muchas gracias. ¿Te comunicas con nosotros, por favor? Ok, sí. Okay, Gracias. sí. No, por favor, hermana. Bueno, vamos ahora con el segundo. Esperen un momentito. Mientras les pido que vayan habilitando las camaritas. Así vamos a ir tomando una fotito. Y bueno, pasamos al segundo sorteo entonces.
A ver. Listo. Bueno, hacemos entonces otra vez una cuenta regresiva. Y este es por el libro, ¿sí? Bueno, vamos a una cuenta regresiva. 4, 3, 2, 1. Y el que se gana el libro en esta ocasión es la hermana Leslie Madu. Felicidades, hermana, por ganarse el libro. También se comunica con nosotros. Y pasamos al momento de una fotito grupal. Y antes de la fotito, bueno, les digo que nosotros como equipo de intelectuales teístas los invitamos a los cursos que venimos dando de filosofía, lunes y miércoles, al de corrientes teológicas los días jueves. Este domingo los esperamos a nuestro live, que es a las 6 de la tarde, Estados Unidos, ¿sí? Va a ser una horita antes. Bueno, vamos a tomar una fotito. Gracias, hermano Luis Palau, por acompañarnos el día de hoy. Habiliten las cámaras, por favor. A la cuenta de 3, vamos con las fotos. 3, 2, 1. Otra foto más. 3, 2, 1. Y la última también, sonrían hermanos, por favor. Dios nos ama a todos. Bendiciones. 3, 2, 1. Listo, genial. Bueno, entonces, hermano Emanuel, le dejo este espacio para que continúe, por favor. Hola, hola. Dios les bendiga a todos. Qué privilegio poder saludarles y poder haber estado compartiendo este buen espacio, ¿verdad? Que ha sido de mucha utilidad para cada uno. Y pues así como todo tiene su principio también, ¿verdad? Tiene su final. Y pues por ahora podemos decir que hasta aquí nos ayudó el Señor. Y vamos a quedar despedidos. Dios les bendiga a todos. A la vez les invitamos, ¿verdad? Para el siguiente viernes, si el Señor así lo permite. Estaremos aquí, ¿verdad? Con un nuevo tema. Dios bendiga al expositor y le vamos a dar este tiempo al expositor, al hermano Luis Palau, para que él nos despida en palabras de oración. Dios les bendiga a todos. Privilegio saludarles. Muchas gracias, hermano Luis. Gracias al equipo que ha organizado este evento, Intelectuales Teístas, y a cada uno de ustedes, mis hermanos. Siempre los temas que incluyen los aspectos espirituales, teológicos, siempre nos lleva a seguir investigando. No lo sabemos todos, estamos aquí siempre para poder aprender. Animo también, si ustedes también desean saber algún tipo de información, quizás conocer algunos temas relacionados a este campo de la apologética, la teología, la filosofía. Pueden ustedes también visitar mi fanpage, Luis Palau L. Me pueden encontrar así en Facebook. Bien, vamos entonces a finalizar con un tiempo de oración. Gracias, Señor, por ese tiempo. Padre, que reconocemos que eres tú el único quien puede guiarnos a todo conocimiento de la verdad. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes a que cada día sigamos indagando como tu palabra nos enseña, Señor, que debemos, Señor, cada día, Señor, evaluarnos, Señor, evaluar nuestro corazón. Deseo, Padre, y bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, que tú los sigas utilizando, Señor, con todo poder, y para que todo, Señor, sea para tu gloria, Señor. Gracias por ese tiempo hermoso que nos permites aprender con cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estamos despedidos. Que el Señor le bendiga. Hasta otra oportunidad. Bendiciones.